Mi nombre es Guillermo Achucarro, soy de Asunción, Paraguay, miembro de la organización Base Investigaciones Sociales y actualmente mi línea de trabajo recae en lo que es crisis climática, políticas climáticas en Paraguay. Bien, los incendios forestales en Paraguay, un poco según había entendido, la idea de esta intervención radica en poder comprender las causas principales de los incendios forestales en los distintos ecosistemas. Como bien podemos entender que el Chaco, el Gran Chaco americano, tiene sus grandes peculiaridades y parte de este Gran Chaco americano es el Gran Chaco paraguayo. Puse estos datos un poco como para contextualizar que sí, también en la Amazonía, así como la Amazonía va rompiendo récords cada año en términos de pérdida de masa boscosa a consecuencia de los incendios forestales, también no es otro ecosistema como el Pantanal y también es el Gran Chaco americano, también parte del Chaco paraguayo, ¿no? Entonces, Paraguay como parte de esta región también va rompiendo récords de incendios forestales cada año y el 2020 fue bastante catastrófico, que es algo que me gustaría también describir. Un poco, esto no tiene nada que ver, esta imagen no tiene nada que ver con incendios forestales, es más bien un gráfico que visibiliza el nivel del agua en el río más importante del país. ¿Por qué expongo esto? Porque el año pasado se vivió una sequía particularmente radical en Paraguay. Pudimos observar una bajada histórica que no se veía hace más de 50 años en Paraguay, dentro de lo que corresponde el río Paraguay. Entonces, este gráfico lo que visibiliza son las alturas máximas y mínimas en los distintos años y podemos ver que el río Paraguay, siendo el río más importante del Paraguay, sufrió una bajada histórica, lo cual también es reflejo de la condición climática que azotó la región, también el Paraguay. Esto bueno, hablamos de sequía, hablamos de bajada del río, por consecuencia, hablamos de focos de calor. Esta imagen o estos datos corresponden ya al 1 de octubre de 2020, que fue el pico máximo de cantidad de focos de calor a nivel nacional. Y se fueron registrando día tras día cada vez más focos de calor, cada día más focos de calor, y no solamente en una pequeña región, sino en distintos puntos del país, siempre haciendo referencia al Chaco paraguayo. Es decir, que la región más afectada en términos de pérdida de masa boscosa por incendios forestales fue el Chaco paraguayo. Entonces, un poco también hace referencia que sí, la gran sequía que tuvo o que ocurrió el año pasado también tuvo su incidencia en la expansión de los incendios forestales. Pero el punto principal o la idea que me gustaría transmitir, que estoy seguro que tiene similitud directa con el contexto de los incendios forestales en los demás países, es la deforestación a consecuencia de la expansión agrícola ganadera. Esta imagen me pareció bastante importante, o bastante interesante, mejor dicho, porque refleja en los puntos rosados, podemos ver la deforestación a consecuencia de la conversión de pastura a pastura para la ganadería. Entonces, vemos en el 2005 pocos puntos rosados, ya en el 2009 vemos una grandísima cantidad de puntos rosados, por así decirlo, en el Chaco paraguayo. Entonces, esto que ven acá es el Chaco paraguayo. Paraguay está dividido en dos regiones, la parte norte, la parte sur. La parte norte es el Gran Chaco paraguayo. Este cuadrito en el medio que dice PNCAT hace referencia a territorio ancestral ayoreo, es decir, territorio históricamente ancestral de comunidades indígenas, para que también pueda visibilizarse que mismo si por ley este territorio no se debe tocar porque está considerado como reserva natural protegida por ley, también se está ilegalmente deforestando. Entonces, otro punto a tener en cuenta, para hablar de incendios forestales, no necesariamente siempre la cuestión radica en analizar cuánto se quema, cuánto no, sino también cuánto territorio se invade. Partiendo también del principio que muchos de los focos de calor están dentro de territorios indígenas, que es otro punto sensible a analizar. Entonces, este cuadro me pareció súper interesante para poder también visibilizar cómo se deforesta en el Chaco paraguayo.
Lo que decía, ¿no? La ganadería invade el territorio central ayoreo. Es un poco también para nada más mencionar que eh, el cómo la expansión agrícola va también invadiendo territorio eh, ancestral, territorios que corresponden o que son propiedades de comunidades indígenas ya hace bastante tiempo. Entonces, este es un estudio que realizó la organización Earthside el año pasado, donde se puede visibilizar cómo dos ganaderas de capital brasilero, ganaderas de capital brasilero, fueron invadiendo poco a poco este territorio ancestral brasileño. Lo que hay que mencionar acá es que esta deforestación que ocurrió en el año 2020, 2019-2020, también se ubicaron focos de calor dentro de la propiedad territorial ayoreo. También, entonces, relacionar directamente cómo la ganadería a través de la deforestación ilegal posteriormente se transforma en focos de calor en territorio ancestral. Entonces, un poco los puntos a pensar o algunos elementos son que la sequía también son fenómenos cíclicos. Hay una relación directa entre la pérdida de masa boscosa y la intensificación de las sequías. Es decir, sí, el año pasado el Paraguay sufrió una sequía que fue radical, que fue histórica, pero también hay que decir que el altísimo índice de deforestación hace que todo el territorio nacional sea particularmente vulnerable. Paraguay hoy día está considerado como el país más vulnerable ante los distintos fenómenos del cambio climático en toda Latinoamérica. Y esto se debe también, esto es consecuencia directa, digamos, al altísimo índice de deforestación que existe. Como bien pudieron ver en la otra imagen, en 2005-2019 hubo un elevado índice de deforestación, es decir, que en un periodo de tiempo muy corto hubo un elevado índice de pérdida de masa boscosa, consecuencia de la expansión agrícola. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya la resistencia de los ecosistemas está mostrando profundas debilidades. Se perdió tanto bosque que ya las masas boscosas que quedan hoy ya no están interconectadas, lo cual hace que no sean tan resistentes ni resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la mínima perturbación se termina descontrolando. Es por eso que cada año vamos superando los récords de focos de calor. Entonces, y esto, repito, que la idea a recalcar es que tiene una relación directa con la expansión agrícola. Y la deforestación, consecuencia de la expansión agrícola. Bien, bueno, pero ¿cómo fue que llegamos a este punto, no? Es decir, ¿cómo se llegó hasta tal punto de descontrol? Bueno, Paraguay tiene muchas particularidades que, que podemos mencionarla. Es decir, hay muchísimos datos que podemos decir, no creo que me dé el tiempo, pero pongo los elementos, ¿verdad? Los grandes marcos. El aumento de la superficie ocupada por el agronegocio. Agronegocio particularmente se refiere a soja, maíz, trigo, los grandes monocultivos. Eh, Efectivamente, para cultivar esto se necesita un gran porcentaje de deforestación, lo mismo para la ganadería. Y otro elemento a mencionar que también hace particular el contexto de Paraguay es la alta dependencia de los hidrocarburos en la maestría energética, partiendo del principio que Paraguay cuenta con la hidroeléctrica de Itaipú y la hidroeléctrica de Yacyretá. La hidroeléctrica de Itaipú es una de las más grandes a nivel global, sin embargo Paraguay no utiliza la energía que nos corresponde, lo cual nos hace un país sumamente dependiente a los hidrocarburos, eh, especialmente a la biomasa. Este es un dato que nos muestra cómo fue la cantidad de hectáreas ocupadas por el agronegocio desde 1960 hasta 2016. Entonces vemos que a partir del 2000 hay un pico, hay un aumento radical en la cantidad de hectáreas que utilizó o que se apropió el agronegocio. Y volvemos a la idea del cuadro rosadito, es que a partir de esos años fue que hubo un aumento radical también de la deforestación. Entonces vemos una relación directa entre la superficie del agronegocio, la deforestación, por consecuencia los incendios forestales, que rompieron récords también el año pasado. Un poco unos datos para ir cerrando mi presentación. Eh, Según la plataforma Global Forest Watch, del 2001 al 2018, Paraguay perdió un total de 5.720.000
hectáreas de cobertura boscosa, liberando 820 megatoneladas de emisiones de carbono. El dato interesante es que del 2001 al 2015, el 90% de esa deforestación, de esa pérdida de masa boscosa, se debió a particularmente la conversión de bosques a pastura y o soja. Entonces, ese también es un dato a tener en cuenta. Y por otro lado, también hablando en términos más climáticos, es el principal causante o el principal aportante de gases de efecto invernadero en el Paraguay es el cambio de uso de suelo y la agricultura. Lo que vemos acá, ¿no? La barra rosada y la barra naranja, que hacen referencia al cambio de uso de suelo y la agricultura, son los principales aportantes en términos de gases de efecto invernadero. Un poco esto para hacer un mapeo bien general, bien rápido de la situación de Paraguay en términos de incendios forestales.